Bien, a propósito de lo que veníamos mencionando, la cantidad de refugiados que han tenido que ser acogidos en distintos países, se habla de una cantidad que maneja las Naciones Unidas que bordea los 8 millones de refugiados que se encuentran en distintas partes del mundo, pero principalmente concentrados en Europa. Esto implica extenuar los esfuerzos para poder atenderlos y salvaguardar su integridad y derechos fundamentales. Vamos a conversar en este momento con Marjana Kasiv. Ella es presidenta de la Asociación de Ucranianos que está apoyando justamente esta labor en España. Marjana, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Te saluda César García desde Quito, Ecuador. Cuéntanos un poco del trabajo que ustedes están realizando, cuál es la situación en la cual se encuentran los ucranianos, qué producto de esta guerra han tenido que salir de su país. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Nosotros aquí donde nos encontramos en la Costa del Sol abarcamos varias provincias y atendemos alrededor al día de hoy a unos 8.000 ucranianos. En total, en toda España, los que solicitaron asilo son casi 160.000 personas. Cabe destacar que muchas de ellas volvieron a Ucrania, los que son de las regiones más del este o del centro país, o donde no llega las líneas de batalla, pero al igual que al resto de los ucranianos, los que vuelven, pues viven con miedo. Luego los que quedan, pues con sentimiento de culpa, si ellos están fuera y el resto de compatriotas están dentro del país y continuamente, o sea, su vida está bajo un peligro. Bueno, sin duda alguna, las circunstancias van cambiando durante este año. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de los desplazados de la primera etapa de esta invasión de lo que actualmente se tiene? ¿Cuáles son sus condiciones? En los comienzos las personas salían con una mochila, salían sin saber a dónde iban, se montaban a los autobuses en la frontera donde les prometían un techo, una casa, una protección, sobre todo madres con niños. Les daba prácticamente igual a dónde ir mientras estén a salvo sus niños y, y aceptaban. Luego, claro, una vez instalados en los países, pues llega ese choque de barrera de idioma o pues también el tema de escolarizar a estos niños, encontrar empleo, aprender el idioma, depende de las edades, homologar diplomas en el caso de querer trabajar de tu profesión. Entonces, pues ya todas estas dificultades, pues a muchas personas ya les hacen actuar de otra manera o planificar su vida de otra manera, cambiar de país también. Pues a lo mejor muchos volvían a Polonia o porque está más cerca de Ucrania o por el tema del idioma, que es muy parecido al ucraniano, es de la misma familia de lenguas, entonces pues igual lo veían un poco más fácil. O también porque los trámites de ayuda económica para los refugiados en otros países podrían ser eh, más ágiles o las cantidades pues eran mayores. Entonces ya cada uno va buscando el bienestar también de su familia. ¿Cuál es el protocolo que se sigue, por ejemplo, en los casos más vulnerables que acogen o que encierran a los niños? Hay un porcentaje bastante elevado de niños que se encuentran dentro de los desplazados o de los refugiados. En ese sentido, ¿qué dicta el protocolo? ¿Qué es lo que hay que hacer primero con ellos? Disculpe, ¿se refiere a los niños que salen solos de Ucrania o a qué tipo de niños? Sí, bueno, seguramente hay diferentes situaciones. Algunos saldrán con sus padres, otros quizás tuvieron que salir solos, pero ¿cuál es el protocolo que se sigue de apoyo hacia ese grupo que es fundamentalmente vulnerable? Ah, ok, de acuerdo. En el caso de España, por ejemplo, se recibe estas familias, ¿no? Si son madres con niños,
En el caso de que puedan salir los padres es por alguna condición de discapacidad o por tener en su cargo algún niño con discapacidad o su pareja, porque los hombres no pueden salir, ¿no? Como sabemos, de 18 a 60 años. Entonces, aquí lo primero, y sí que eso ha reaccionado muy rápido, el tema de documentación. Ujú. Documentar a todas estas personas, ofrecerles alojamiento y alimentación, y luego también llevar el tema de ayuda psicológica. Aquí nos encontramos con el mismo problema por barrera de idioma, que es complicado trabajar con estas personas, sobre todo porque cuando entre un especialista y una víctima, en medio hay un intérprete, entonces pues la eficacia no es la misma y también la dificultad aumenta. Ujú. Luego, en el caso de España también, aquí venían muchos niños de acogida, los niños de Chernóbil o los niños de orfanatos de Ucrania. Entonces, estas familias pues, que las acogían en España ya tenían experiencia, ya tenían expediente, entonces sí, se podían aceptar la salida de estos niños porque, digamos, la vía estaba asegurada. Y luego las personas desplazadas a nivel interno se intentó que los niños, sobre todo los huérfanos, que no saliesen siquiera en grupos, pero para no perder esos niños, porque si no tienen vínculos familiares en Ucrania, pues ese orfanato es la familia, pero hay que respetar los temas legales y aquí mucha gente en España se ofrecía eh, a ser familia de acogida o adoptar niños, pero hay que destacar la importancia y los límites legales y Claro, y también primero que no es. identificar si tienen algún tipo de familiar que podría acogerlos o responder por ellos, ¿no? Se han dado casos extremos, por ejemplo, de localidades como Mariupol o ciudades de la misma zona en donde estaban los separatistas en Donetsk, de familias que lo perdieron todo o perdieron a sus unidades familiares y que acudieron, por ejemplo, a España. Sí, nosotros asistimos a estas personas, en concreto, por ejemplo, un caso que conmovió muchísimo a nivel personal, dos hermanas que pasaron meses en un sótano en Mariupol y se atrevieron a salir de la zona y, por supuesto, eliminando toda la información que las pudiese comprometer en los móviles. Además, una de ellas era profesora de historia, entonces, y de historia de Ucrania, y Wow. defendía Ucrania, una historia verdadera, no como dan la vuelta en Rusia, porque es completamente distinta, ¿no?, a la historia del resto del mundo. Entonces, esas mujeres consiguieron salir, les ofrecieron venirse a España y la profesora ucraniana sigue dando clases online a sus alumnos que están en Ucrania. Es Qué increíble. Y ella increíble. lo único que pedía, ella no se quejaba ni de comida, ni de ninguna otra condición. Lo único que necesitaba ella era un portátil, porque estaba dando clases desde un móvil. Y eso pues le dificultaba muchísimo su trabajo. De hecho, nosotros le proporcionamos un portátil que era de otro profesor de Universidad de Málaga, pero que es propiedad de universidad y ella se comprometió a devolverlo una vez que termine el año universitario. Entonces, Increíble. quería seguir con su tarea. Ya para ir cerrando el diálogo, ¿puedes contarnos un poco cómo se maneja la operatividad de la asociación que tú encabezas? ¿Hay gobiernos que están apoyando el financiamiento o la colaboración de comunidades internacionales permite que organizaciones como la tuya puedan asistir a estas personas? Nosotros trabajamos en dos líneas con los refugiados que están aquí, que también están protegidos por el Estado español, y también enviando la ayuda humanitaria a Ucrania. Entonces, desde los comienzos, las donaciones, o casi todas las que recibíamos, eran de personas particulares. Simplemente querían ayudar con lo que cada uno podía
ya sean alimentos, medicamentos, productos de higiene, y nosotros nos encargábamos en enviarlo todo. Recibimos aquí el apoyo del gobierno local, de nuestro ayuntamiento, en cuanto a los envíos, a la logística. Eso sí que es muy importante porque nos había pillado justo la huelga de camioneros, que era aquí en todo el país, y no conseguíamos transportistas. Entonces, en esta parte sí nos financiaron esos proyectos de logística para que puedan ser enviados camiones con toneladas de ayuda, y que llegaron a Ucrania durante el año pasado, y ahora disminuyó esa ayuda en general, creo que por todo el mundo, pero nosotros al día de hoy, que hoy llevamos un año, y hace un año a esta hora estábamos ya recogiendo ayuda para mandar ese primer camión, pues seguimos. Ya son menos cantidades, pero no significa que necesitemos menos. Ujú. Nosotros continuamos aportando lo que podamos. Muy bien, excelente labor, Mariana, de esta parte de la guerra que es muy sensible, el tratar a las personas que salen expulsadas o refugiadas de esta guerra y que necesitan de la solidaridad y del apoyo de toda la comunidad. En buena hora que se pueda hacer este trabajo desde las distintas naciones. Muy interesante poder conocer de primera mano lo que está pasando en estos centros. Muy gentil, un abrazo. Muchas gracias. Gracias por difundir la información.